Ya, hoy vamos a hablar sobre la clase de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, hasta el 11. Pero ahorita hay una expectativa en todo, en YouTube, en Facebook, con respecto a la ovejita que le están dando vuelta al círculo, y están hablando que son señales de que Cristo viene pronto. Pero vamos a ver lo que puse hoy. Miren, lo puse hace 3 horas. No esperen las señales de la venida de Cristo, que para muchos sería algo horroroso leer eso. Primero fue el Y2K, de allí las Torres Gemelas, luego las guerras en Oriente y Asia, luego los terremotos, de allí el rayo que cae en el Vaticano cuando estaban eligiendo al Papa. Perdón, silenciar. Ya. De ahí la agenda, luego los huracanes, de allí los volcanes, de allí la pandemia, de allí la agenda 2030 y de allí los animales que dan vuelta en círculos, en fin. Y todos dicen que son señales de la venida de Cristo, que no hay que hay que prepararse. Yo digo, ¿y si no hay señales? Pregunto, ¿y si no hay señales? O sea, la iglesia no se prepara porque no hay señales. Una señal simplemente me va a motivar a que yo me prepare. Esa es la motivación correcta, las señales. Realmente, ninguna son señales de que Cristo viene. Los sellos de Apocalipsis 6 están cerrados. Las señales de Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21 pertenecen al tiempo de la gran tribulación. La iglesia no debe estar a la expectativa de las señales, sino su mirada en el Hebreos 12:2 y amar su venida, 2 Timoteo 4:8. Y como cristianos que somos, debemos crecer más en él, Efesios 4:15, en su amor, Primera de Tesalonicenses 3:12, en el fruto, 2 Corintios 9:10, en la perfección, Hebreos 6:1, en su palabra, 1 Pedro 2:2, en su virtud, 2 Pedro 1:5, en la diligencia y templanza, 2 Pedro 1:6, y sobre todo, en su gracia y conocimiento. Hoy se está haciendo culto a las señales. Repito, hoy se está haciendo culto a las señales. Muchos esperan predicar sobre las señales ante un pueblo atemorizado. De allí no predican más hasta el próximo terremoto, luna roja. Nuestro enfoque debe ser solo hacia su gloria y cada día amarlo más, no en las señales. Con señales o sin señales, la iglesia seguirá siendo la misma y sigue sentada en los lugares celestiales, Efesios 1:4. Siempre ha habido señales, desde el primer siglo, y la iglesia jamás hizo culto ni misticismo sobre las señales. Lo que sí hizo en toda su historia, ¿qué fue? La apologética contra la religión y el sectarismo. Y yo le añado ahora, hay que hacer apologética contra el misticismo y lo extrabíblico. Dale compartir. Mira, aquí están las ovejitas que están dando vuelta en círculos, pero semanas enteras sin parar, sin parar. Es un fenómeno inexplicable. ¿Por qué las ovejas están dando vuelta sin parar? ¿Ya? Entonces, de verdad, y bueno, y la gente ya está comentando. Y vamos a ver, ¿será que la gente va a recibir bien este mensaje? Porque todo el mundo predica eso. Las señales, las señales, las señales, las señales. Y entonces, ¿qué hacemos con las señales que ocurrieron en el primer siglo? ¿Qué hacemos con las señales del segundo siglo y el tercer siglo? Y Cristo nunca llegó. En la Segunda Guerra Mundial eso era una señal abismal para decir que Cristo ya llegaba, porque perecieron 60 millones de personas. ¿Y qué hacemos con las señales de la Primera Guerra Mundial que perecieron 20 millones de personas? ¿Qué hacemos con la señal internacional de la depresión en Europa en los años 1930? ¿Qué hacemos con las señales mundiales que siempre han habido durante los siglos? Y Cristo no llegó, porque los hombres no pueden, por medio de la señal, anunciar que Cristo llega. Y que, bueno, y puede que sea que Cristo llegue. Pero, ¿y por qué la señal tiene que motivarme a mí a prepararme? Y eso son las predicaciones que se han dado por todo el mundo. Y hoy las predicaciones escatológicas están basadas en señales y no en Cristo.
no en la doctrina, sino en señales, señales, señales. Y no hay más que predicar, sino solamente señales. Y lo que genera es miedo y temor. Y eso genera, bueno, bastantes seguidores, para muchos dinero, porque venden libros. Genera movimiento. Ahora en la pandemia, muchísimas cuentas de YouTube se hicieron poderosas porque empezaron a hablar de Mateo 24:4 y 5, etc. Y yo no digo que no puedes predicar. Tú puedes predicar las señales. Yo no digo que no, no está mal. Pero ¿dónde está tu enfoque? ¿Por qué consagrarte cuando hay una señal? Entonces, si no hay señales, la iglesia duerme. Y ya dije, aquí lo puse yo, las señales dicen, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Mateo 24 está hablando ya después del rapto, que son los mismos sellos de Apocalipsis 6. Entonces no podemos tomar esos versículos para hablar de las señales de que Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que enfocarnos solo en Él y solo para Él, no en señales. A veces las señales son hasta arregladas, fotos, montajes. Así que tengamos cuidado de no caer en el misticismo. No digo que está mal que no prediques, puedes predicar. Lo importante es que tú no te desenfoques de Cristo, Por ejemplo, ya muchos están mandando a hacer búnker porque va a haber una explosión atómica. Y ya van a sacar, ya están comprando los búnkeres. Ya otros están comprando comida porque va a haber una escasez mundial. Eso dijeron los testigos de Jehová en 1914 y 1925. ¿No estamos actuando como las sectas? No digo que no hay que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes y si tenemos fincas, mejor para irnos al campo y si hay una crisis, porque viene una pandemia o una crisis global, puede que haya escasez. Y tenemos que tener buenos sembrados, gallinas, criollas, pollitos, patitos, para comer. O sea, no es malo eso. Pero lo que yo estoy viendo que la gente se está moviendo es por el miedo. Y ya no en la fe en Cristo, sino en el miedo en la noticia. En el miedo en la inseguridad. En el miedo en la luna roja. En el miedo en el asteroide que va a caer. Y ese no es el objetivo de la palabra de Dios, que tú tengas miedo. Tú tienes que tener a Cristo en tu vida. ¿Ok? Así que tengamos cuidado, por favor, de no caer en esas trampas del maligno. Bien, vamos a hablar. Quisiera, José Chacha, míreme, hazme con el dedo así si estás viendo donde dice el ángel, donde hay un ángel ahí. ¿Está viendo el ángel? No, creo que no. Hay un ángel que está así. ¿No? Entonces voy a cortar para integrarla de nuevo. Vamos a empezar de cero. Ahí sí. Ahí sí, ya, listo. Muchas gracias. Por eso era bueno preguntar, porque me puedo equivocar. Bien, Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Bien. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es este ángel fuerte, poderoso, que Juan lo ve y el pie está sobre la tierra y el otro pie sobre el mar? Pongámosle atención a lo que dice Juan. Mira lo que dice. Vi descender del cielo. ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba en la tierra. Entonces, para aquellos que dicen que cuando Juan fue llevado al cielo, donde dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas, en Apocalipsis 4. Entonces, ¿será que muchos están diciendo que el sube acá se refiere al rapto a la iglesia? Y hay hasta libros que se han escrito sobre eso. Entonces, si Juan representa a la iglesia,
según están predicando que él sube acá, representa a la iglesia. Y ahora vemos a Juan en la tierra. ¿Será que la iglesia la bajaron? Fue arrebatada en representación de Juan en Apocalipsis 4, pero en Apocalipsis 10 vemos a la iglesia ahora en tierra. Porque Juan dice que lo vio. Mira lo que dice. Fíjese que Juan está de nuevo en la tierra tras la visión de Apocalipsis 4. Si el llamado de Juan en Apocalipsis 4 era el rapto de la iglesia, ¿significa esto la caída de la iglesia? Muy bien. 2. El ángel es descrito en términos que se aplican solamente a Dios en el Antiguo Testamento y a Cristo en Apocalipsis 1, 12 y 20. O sea que este ángel parece una alusión de Juan 1, de Apocalipsis 1, donde se describe la deidad de Cristo. Por eso muchos han afirmado que este ángel poderoso, este ángel, representa a Cristo. Por lo cual resulta dudoso por lo siguiente. Vamos a ver. Primero, en Apocalipsis, Cristo nunca se identifica con un ángel. Nunca. Hay otros ángeles poderosos enumerados en el 5.2 y el 18.21. Ahí sí se habla de unos ángeles poderosos también y que nada tienen que ver con Cristo. En el verso 6 dice que este ángel dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, este ángel jurará por Dios. Este ángel jurará por Dios, lo que no es muy apropiado para Cristo. En Daniel hay un ángel, es representado con las mismas características. Esto parece ser una alusión al poderoso ángel de Daniel 10.5 o a Miguel, el arcángel de Israel de Daniel capítulo 10, versículo 13 y el 12.1. Voy a leerles Daniel capítulo 10, versículo 13 y 12.1. Mira lo que dice. Mas el príncipe, el reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, ahí está, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y también aparece el 12.1. Entonces, ¿podría ser el arcángel Miguel? Bueno, una alusión. O puede ser un ángel, un poderoso ángel, un querubín o un serafín que Dios envió a cumplir los propósitos en el libro de Apocalipsis. Bien, ¿qué más dice en Apocalipsis 10? Tenga abierto Apocalipsis 10. Dice que estaba envuelto en una nube. En el Antiguo Testamento, la nube era sinónimo o algo parecido como un transporte para la deidad. Siempre la nube representa gloria, representa eternidad, tiene relación directa con Dios. Tanto Cristo dice, en una nube blanca, él fue llevado, fue ocultado en una nube, y luego habla y nos encontraremos con el Señor en el aire. O sea que las nubes siempre tienen relación con Dios. En Nahum dice que las nubes es el polvo de vuestros pies, del polvo de los pies de Dios. En fin, bueno, la nube realmente es algo, es un hebraísmo para describir el poder de Dios, lo majestuoso de Dios, que no está en lo físico, que no está en lo natural, que no es propio del ser humano. El mundo es el mundo celestial, las nubes es el mundo celestial. Las nubes es el mundo que no tiene conexión con el hombre. Así que vestido con una nube. Vestido con una, o sea, veo la gloria. Ok. Tenía en sus manos un pequeño libro abierto. Sigamos, verso 2, Apocalipsis 10:2. Tenía en su mano un libro abierto. Dice abierto.
porque ya no estará nada sellado en Apocalipsis. Ahorita está sellado, está cerrado, pero en Apocalipsis, en ese tiempo, todo estará abierto. Hay mucha discusión sobre este librito. Algunos lo comparan con el que aparece en el 5.1, donde dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Nota que el Apocalipsis 5.1 habla de un libro sellado que nadie lo podía ver, ni leer, ni escribir, ni tocar, ni mirarlo. Pero el del 10.2 dice que está abierto. ¿Será el mismo? Ahora, hay dos palabras griegas que aparecen en el 5.1. Aparece la palabra biblión, donde proviene Biblia. Biblia es biblos, donde proviene librito. Biblión significa librito. Pero la otra palabra griega es biblioridión en el 10.2. Biblioridión 10.2. O sea que no es el mismo biblión como biblioridión. Son cosas totalmente diferentes, lo que significa que no es lo mismo. Otros lo ven relacionado con Ezequiel 2.8, ya que se trata de un ángel y no de Cristo. El texto de Ezequiel resulta ser la mejor alusión. ¿Ok? Un libro abierto. Ya. Ahora, este libro abierto, mira lo que dice el 10.2. Y puso su pie sobre el mar. Puso su pie sobre el mar. ¿Qué significa eso? Yo les envié una tradición judía al grupo, no sé si lo vieron, está en inglés, ahí mismo aparece la opción para traducir en español. Y ellos, los rabinos, no los cristianos, los judíos no son cristianos, los judíos, la religión de los judíos, hablan de un ángel súper poderoso. Para que ustedes vean, donde yo les envié, ahí hay una parte donde se habla de ese ángel. Algunos han afirmado que se trata de un mensaje universal. O sea, ese ángel, pie en el agua, pie en la tierra, representa universalidad y control total de Dios sobre la tierra. Si de ser cierto, el tamaño del ángel es demasiado. Los rabinos en el Talmud describen un ángel llamado Sandefón, cuyo enorme tamaño equivalía a la distancia de 500 millas. Imagínate, estamos hablando de más de 1000 kilómetros. Más de 1000 kilómetros. Mucho más alto que los otros ángeles. Aquí le envié, esto fue que le envié a Giga 13. Revisen esta información, porque los rabinos tienen mucho que contarnos. Quizás su inspiración no es la del canon bíblico, pero su cultura y su historia son ricas para entender la interpretación bíblica. Porque los judíos están allá. La Biblia fue escrita por judíos, en el ambiente judío, cultura judía, diseño judío. Así que leer el Talmud, leer los libros deuterocanónicos, leer hay otro que se llama el Mishnah, el Agijá, inclusive las Cálabas, todo lo que sea judío, léelo, no para tomarlo como inspiración bíblica, porque no es inspirado, pero son reales, son historias reales. Porque no vamos a leer el libro de Robert Kiyosaki o de Donald Trump para entender la Biblia. No vamos a leer el libro de Stephen Covey de Richard Cohen. Tenemos que leer literatura hebrea, oriental, para entender la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Clamó a gran voz como ruge un león. Mira lo que dice el 3. 10:3.
y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El término ruge en el idioma griego es muka o mai. Por lo general se usa para la voz del buey, un mugido bajo. Sin embargo, parece apropiado al contexto dado que es una alusión a los pasajes veterotestamentarios o antiguos testamentarios donde Dios habla como un león. O sea que el león, tú sabes, cuando ruge un león, eso todo el mundo se mueve, ¿no? Y es la descripción más potente al ser Cristo, el león de la tribu de Judá, se lo describe entonces como un ser poderoso. Vamos a leer, por ejemplo, Jeremías capítulo 25, verso 30. Jeremías 25, 30. Dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto. Rugirá. Vamos a ver, Oseas 11:10. Busquen Oseas capítulo 11, versículo 10, para sacar otra alusión. 11:10. Vamos a ver. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Él rugirá como león. Rugirá. Y los hijos vendrán temblando desde el occidente. O sea que Dios habla y se describe en lenguaje idiomático hebreo para describir el poder total de Dios como un león que domina el mundo de los animales, por eso le llaman el rey de la selva. Dice Joel capítulo 3, verso 16, lo siguiente: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Amós capítulo 3, verso 8 dice, y si el león ruge, ¿quién no temerá? Así habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces tenemos aquí claro, cuando dice Juan en Apocalipsis, que este ángel clamó a gran voz como ruge un león, es porque Juan ya se sabía estos versículos. Juan ya los había estudiado. Los judíos se saben la Biblia, se saben el Antiguo Testamento. Y por eso lo describe así, como ruge un león. Un hebraísmo de poder, de gloria, de dominio, de autoridad. Dice que se emitieron 7 truenos. Cuando rugió esa voz poderosa de ese ángel, salieron 7 truenos. Se ha discutido mucho sobre la identidad de estos truenos. Tenemos 3. Una alusión a las 7 voces de Dios del Salmo 29:3. Una alusión de las 7 voces. ¿Será eso? 2. Un paralelo con los 7 sellos y las 7 trompetas que anuncian los ciclos del juicio de Dios sobre los incrédulos, con propósitos redentores. O sea que estamos hablando prácticamente del inicio, ya de lo último que será del tiempo de la gran tribulación. 3. Un sonido proveniente del trono divino, del 4:5 Apocalipsis, también puede relacionarse con los 7 espíritus de Dios. ¿Cuál podría tener una conexión exegética más aplicada? Ahorita que nombré exégesis, empieza el seminario de la otra semana de hermenéutica avanzada. Aquel que quiera estudiar 4 clases de hermenéutica avanzada me avisa. Tengo un tema bien actualizado de hermenéutica para que tú puedas interpretar la Biblia
como debe ser. 4 clases van a ser, ¿ok? Hermenéutica avanzada para aquellos que les encanta leer la Biblia. Bien, entonces, para mí, concepto es que Juan lo relaciona con las voces de Dios de Salmo 29:3 al 7. Lo está relacionando. En otras palabras, representa el poder total. Es algo idiomático, es un hebraísmo, pero da a entender exactamente lo que aparece en el Salmo 29. Porque todo el Antiguo Testamento se ve reflejado en el libro Apocalipsis, en el lenguaje del apóstol Juan. 10:4. Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ojo con lo que dice. Sella las cosas. O sea, que ese trueno realmente no era un boom trueno, sino era una voz. Algo estaba diciendo. Él las iba a escribir. En la Biblia hay varios textos donde alguien recibe una revelación que no puede ser divulgada. Estos son 2 de ellos. Daniel, en el 8:26 y el 12:4. Y Pablo es en 2 Corintios 12:4. Y Juan dice en el 22:10 que las palabras de esta profecía no deben ser selladas. O sea que ya estamos en el último tiempo de la última página. Nada debe ser sellado, sino que todo estará abierto. ¿Ok? Bien. ¿Qué diría esos 7 truenos? Sabrá Dios. ¿Qué habrá dicho ahí en esos truenos? Pero no se le permitió escribir. Y por lo tanto no se puede decir nada. 10:5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Es un gesto utilizado para tomar juramento según Génesis 14:22. Bueno, todos los versículos que están aquí ya los vaya a analizar usted después. Es la forma de juramento que hace relación directa a Dios. O sea, es un contexto cultural de levantar la mano derecha y jurar. Porque a Dios le gustan los juramentos. Nota que el juramento hebreo es diferente al juramento occidental, ¿no? Donde uno dice, por la luna santa, que no sé qué, que por esto y por acá te lo juro. No. El juramento bíblico era como un compromiso, un pacto de conexión y de voluntad con Dios. Por eso Dios ordena jurar al pueblo hebreo. O sea, jurar es bueno. Y te muestro con la Biblia que Dios ordena jurar. Está en Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Y notarás que Dios ordena jurar. Dice así, vamos a ver. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. A Jehová tu Dios temerás. A él solo servirás. A él seguirás y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Ya, este juramento es como por decirlo así, yo, por ejemplo, Josué hizo un juramento, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un juramento, es un compromiso, es una entrega total. Por eso cuando, por ejemplo, Jacob dijo, de todo lo que me dieres, si Jehová fuere conmigo, los diezmos apartaré para él. Hizo un voto, un juramento. Y a Dios le gusta esos compromisos hacia él. Dice, yo me comprometo en el nombre de Jesús a entregar toda mi vida a él junto a mi familia y darle mi corazón y mis dones, mis talentos a Dios. Eso es un juramento. Por eso Eclesiastés 5:5 dice, cumple tus votos. Isaías, Salmo 50 dice, cumple tus sacrificios. Estamos hablando del juramento, eso que hay por aquí, que son medio feos, ¿no? Y pura mentira. Ok. Bien, sigamos. Que el tiempo, dice que juró,
que el tiempo no sería más. Literalmente, esto significa que el tiempo, hay dos palabras griegas, que una es cronos y otra es kairos. No sería más. Vamos a ver. ¿Qué es kairos y qué es cronos? En griego existen dos palabras para describir la palabra tiempo. Cronos es el tiempo que pasa, o sea, nuestro calendario, nuestra agenda, nuestros meses, nuestros años, nuestros proyectos, nuestra edad, nuestro reloj se llama el tiempo cronos. Y kairos es el tiempo especial, temporada o evento dado por Dios. Por eso cuando uno habla de señales lo está relacionando al tiempo de uno para meter el kairos de Dios o el tiempo de Dios, que es totalmente diferente. Por eso el Señor los reprendió a los discípulos que estaban preguntando por las señales, estaban preguntando por cosas que no tenían que preguntar. Y mira lo que el Señor les dijo. Mira lo que el Señor les dijo. En Hechos capítulo 1. Dice, entonces los que le habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuál tiempo? Cronos. En este tiempo, Cronos. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, kairos, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Yo no sé qué harán la gente con este versículo, que les encanta hablar de las señales y andar con miedo, asustado. Y bueno, y si esa señal anuncia que Cristo viene ya, pues nos vamos. Amén. Nos vamos con Dios. ¿O tienes miedo a quedarte? Nos vamos con Dios. Y si no viene, y vienen 100 años, porque puede venir esta noche. A lo mejor estoy hablando ahorita con ustedes y de un momento a otro desaparecemos y nos vamos. O puede venir en 100 años. El tiempo de Dios es diferente al tiempo del hombre. Dios no enviará a su Hijo cuando los hombres lo digan ni lo anuncien, sino cuando Dios lo decida. O si no, vas a tener que pedir perdón públicamente en YouTube por verte equivocado, porque muchos están diciendo que el tiempo de las trompetas, que en septiembre, que venía en el 2021, y el rapto, y como 7 años después sería 2028. Entonces Cristo llegaba, el milenio comenzaba en el 2028. Y con unas locuras. Y cuando uno se pone a hablar de esas cosas porque no tiene doctrina escatológica, está lleno de puras noticias. Eso es lo que lee, nada más. No se pone a leer la palabra y lo que Dios dice realmente. Entonces, kairos es el tiempo de Dios, el cual Él decide. Por ejemplo, vamos a ver, pero el día ni la hora, nadie lo sabe, porque es un kairos de Dios. Ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es el kairos. Cuando Él decida, cuando Él lo quiera, cuando Él lo determine. Por ejemplo, también hay otro kairos en Mateo capítulo 24. Quiero que lo lean. Hay otro kairos en Mateo capítulo 24. Verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es la generación, no la de 1948 ahora. Es la generación que vivirá Mateo 24. No pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Está hablando de la generación de la gente que vivirá en el tiempo de Mateo 24, la gran tribulación. Y luego dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que esa palabra se va a cumplir como sea. Y Dios la hará respetar y la hará cumplir. Pero mira, aquí vienen los kairos. Pero el día y la hora, el tiempo kairos, nadie
lo sabe. O sea, para que no te pongas a sacar fechas, calculadora, que la luna roja, que Corea del Norte, que el templo de Jerusalén y un poco de cosas. El Señor te habla de señales aquí y aquí al ladito te pone, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y ojo que estas señales nada tienen que ver con el tiempo de ahora, tienen que ver con las señales de los 7 sellos. Porque ya hablamos que Mateo 24 es la cronología escatológica de Apocalipsis capítulo 6. Uy, se está yendo el tiempo rápido. Bien, 2. Se utilizan muchos modismos. Las cosas que pronto sucederá. El tiempo está cerca. Vendré como un ladrón. Todos se refieren a lo inmediato. Sin embargo, algunos pasajes hablan de un retraso. El 6:11, 10:6. Otro modismo es que el día del juicio y la recompensa ha llegado. Todo ha terminado. El tiempo ha llegado. ¿Cómo lo puedes utilizar? Modismos con respecto a que esa palabra, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, se cumplirán. Y como Apocalipsis es para el tiempo de ese momento, las cosas tendrán que suceder. Por eso dice, el tiempo está cerca. No fue escrito para que diga, desde el tiempo de Apocalipsis, que fue escrito hace 2000 años y más, decir, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Cuándo? ¿Cuándo está cerca? Porque ya han pasado 2000 años y sigue diciendo está cerca. Porque así mucha gente predica. Ustedes se ponen a predicar cada rato que Cristo viene, nunca llega. Ese es el problema de predicar ese tema hablando de señales. Por eso hay muchos predicadores que ya se han quemado. Ya se han quemado, hasta sus libros están quemados por verse puesto a hablar de fechas o de eventos y después que pasó el evento o no sucedió el evento, se acabó todo y se acabó el mensaje. Ya no hay más que decir, qué vergüenza. Señor, que manda otro terremoto, Padre, para tener que predicar, sino que predico. Manda un huracán, Señor. Haz algo, Señor, que los aerolitos caigan sobre la tierra porque se me acabó el mensaje. Que algo suceda en la tierra, Señor, porque no tengo nada que predicar. Una ironía, ¿no? Entonces, cuando dice el tiempo está cerca, se refiere para las personas de ese tiempo, de Apocalipsis. De ese tiempo, porque no podemos decir en el tiempo cronos, el tiempo está cerca, porque Dios no se mueve por el cronos, sino por el kairos. Y el kairos de Dios no es agenda humana. No se mueve por el calendario gregoriano fundado por el Papa Gregorio. Dios no se mueve por el Papa Gregorio. Dios no se mueve por las fechas humanas. Dios se mueve por su voluntad. Y quiero que sepas que Dios no tiene tiempo. Para Dios no existe el tiempo, para Dios no existen los años. Él es eterno. Tómalo y cómelo. 10:9. Vamos a leer 10:9. 10:9. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es una alusión de Ezequiel 2:8 y 3:14 o de Jeremías 15:16, donde tanto Ezequiel como Jeremías comieron el libro. Es una metáfora porque en ese tiempo existían los pergaminos o las cortezas de papiro. Y no es que se comieron la corteza literal, sino la palabra, el contenido de la palabra se lo comieron. Que simboliza el ser comisionado para predicar el mensaje de Dios representado en el librito, cuyo contenido es seguridad para los creyentes, o sea, miel, y juicio para los incrédulos, o sea, amargura. Este rollo no es el mismo que abrió Jesús en el capítulo 6, más bien se refiere
el mensaje del ángel poderoso. Lo que puedo ver aquí, sacar conclusiones, es que a pesar de que al mundo le quedan 3 años y medio antes de empezar el milenio, había una orden. Mira lo que dice en el 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. O sea que está hablando, según la terminología, de mundanos. O sea, cuando la Biblia habla de reyes, habla de capitanes, de siervos, de libres. Bueno, se está hablando del mundo que no es Israel. ¿Ya? Apocalipsis dice que representan naciones, las aguas. Entonces, la terminología también, no solo a los inconversos, también se refiere a los creyentes. Mira aquí, la terminología se usa tanto para los incrédulos como para los creyentes antes del día del juicio. Aquí está. Y después del día del juicio. Aquí está. El versículo podría referirse a la predicación del evangelio. Aquí están los 2 versículos. A todas las naciones. Aquí están estos 2 versículos. O la predicación de los más juicios temporales de la ira de Dios. Así que hagan un análisis, por favor. Hagan un análisis de este mensaje poderoso y denle continuidad. Denle continuidad a este proceso de Apocalipsis 10. Ya tienen las bases para que ustedes saquen sus conclusiones. No es necesariamente que esté de acuerdo conmigo. ¿Sí? Tú tienes toda la libertad de pensar diferente. Con tal que no niegues que Cristo es Dios, estamos bien. ¿Ok? De ahí tú puedes pensar diferente. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, vamos a activar esto. Si tienen alguna inquietud, pregunta, estamos listos para escucharles.